Fernández Bueno, ¿cómo estás, Lorenzo? Pues la verdad es que un poco helado. Buenos días. Claro. Buenos días, Lorenzo. Hace frío. Claro. Sí. ¿De qué hablamos hoy? De algo un poco extraño, ¿no? Pues es una cosa extraña, pero si me permitís brevemente diré, pues estaba escuchando antes a Bernie y una de las cosas de las que deberíamos de hablar en alguna ocasión es de anécdotas reales. Porque es que hay cada una, de verdad, los reyes a lo largo de la historia ha habido reyes más o menos buenos y otros que literalmente estaban locos, ¿no? Por ejemplo, Felipe V, que recordar era el que se pasaba todo el día metido en un estanque porque estaba convencido de que era una rana. ¡Ay, madre, en serio! Sí, es que Eso no es buena señal. La consanguinidad, ¿no? Claro, uno se cree que es de cristal, fijaros, otro se cree que es una rana. Otro, Luis II de Baviera, ¿no? De hecho, el sobrenombre era el Rey Loco. Claro, se pasaba todo el día en su palacio recorriendo los pasillos a toda velocidad porque estaba convencido de que le perseguía su propia sombra, o sea, huía de su sombra. De hecho, es curioso porque la muerte de este hombre... cosa loco, sí, pero tampoco era muy listo. No era muy la listo. cadena. De hecho, fíjate, la muerte del claro, era rey, decía que cuando él ordenaba. Bueno, pues paseaba por los grandes jardines de su palacio y un buen día dijo que él no se salía de una línea recta. Empezó a caminar, el problema es que delante había un estanque. Pues se puso delante el barbero real, intentó frenarlo, él que no, y al final se ahogaron el barbero y el propio rey. Pero bueno, de verdad. Sí. Oye, ¿y hay anécdotas más? ¿Hay curiosas. más? Pues un día, por favor, nos las traes, por favor, claro. Sí, de misterios asociados por favor, a las monarquías. Buah, una barbaridad. Y hoy nos vamos a centrar en algo un tanto desconocido, ¿no? Pues mira, es algo desconocido, que es más cercano quizás a la historia, a pesar de que tiene gran misterio, pero que para que os hagáis una idea, durante muchísimas décadas, siglos podemos decir, hizo que el coco casi fuera una figura bondadosa. Joder, pues... Es decir, durante mucho tiempo, durante muchas décadas, las madres que querían pues reprender de alguna forma a sus hijos no decían que viene el coco, decían siempre que viene la garduña. Y la garduña no dejaba de ser una sociedad que hoy en día se diluye entre la realidad y la leyenda, evidentemente se ha ornamentado mucho, pero hay que decir que esta sociedad sí existió. Y hay bases suficientes para pensar que sí nace a finales del siglo XV. ¿Por qué? Tenemos que pensar previamente, lo hemos comentado en alguna ocasión, que en esa época en la que la Inquisición está acosando al judío, está acosando al hereje, está acosando a aquellos que son tachados de brujas o hechiceros, generalmente detrás lo que hay es una finalidad económica, es quedarse con sus tierras, quedarse con sus bienes. Bueno, pues la Inquisición está legislada, es decir, es que la Inquisición no podía torturar a su antojo. Generalmente el reo, cuando entraba en esa sala en la que había todo tipo de elementos de tortura, pues prácticamente nada más ver los objetos con los que iba a ser torturado, cantaba. Era lógico, no hacía falta ni tan siquiera empezar con esa tortura. De hecho, la Inquisición no podía coger y decir, bueno, pues a este le vamos a cortar un dedo, a este le vamos a hacer pues todo tipo de perrería, sino que aquello estaba pues perfectamente siguiendo un protocolo, ¿no? Por eso, cuando había que hacer actos, en fin, quizás un poco más oscuros, se acudía a la garduña. Ellos eran, vamos a decirlo así, el brazo armado y secreto de la Inquisición. Los mamporreros, vamos a decirlo de esta forma. O sea, eran peor que la Inquisición. Sí, porque ellos no se sometían a ningún tipo de ley, salvo la que ellos mismos dictaban, y esa ley que ellos dictaban solía ser bastante laxa. Vaya. Pues menos mal. Qué buenas personas. ¿Y cuándo desaparecieron? Claro, es que lo curioso de esta sociedad es que se mantiene viva durante 4 siglos. Estamos hablando de que además su estructura está perfectamente, valga la redundancia, estructurada, es decir, es una estructura piramidal. Allí vemos todo tipo de personajes, desde los floreadores, los guapos, los punteadores, las sirenas son las mujeres, las coberteras. En definitiva, es una estructura creada para hacer el mal. De ahí nacen grandes sociedades secretas y además delincuentes, ¿no? Criminales, como por ejemplo la Germanía, la Tunía, la AMPA, que no es el AMPA. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a decir el AMPA, pero era la AMPA, ¿no? Por ejemplo, los hermanos de la Camándula eran falsos clérigos que iban recorriendo las calles, iban pidiendo diezmos, pero luego se quitaban el alzacuello, se quitaban la sotana y eran lo que eran, delincuentes absolutos, ¿no? Vemos que hay todo un corpus alrededor de esta garduña verdaderamente tremendo. Al final, cuando llega a finales del siglo XIX, o sea, es decir, prácticamente como aquel que dice antes de ayer, a mediados más o menos, cuando Francisco Cortina, que era el último hermano mayor de la garduña, es reprendido en Sevilla, es detenido. Junto a él, otros 13 hermanos de esta sociedad secreta. Finalmente es ahorcado justo al lado del ayuntamiento de Sevilla. ¿Por qué? Porque aquí llega la parte más curiosa, es la vanidad. Todos y cada uno de los delitos que habían cometido en los últimos 4 siglos, aquellos también ligados a la Inquisición, pues quedaron escritos en lo que se conocía como el libro mayor de la garduña. Este libro mayor sale a la luz, ahí se ven los delitos y finalmente son condenados. Pero logran escapar 3 garduños. 3 garduños que llegan a lo que por aquel entonces todavía era España, las costas de Nápoles. Claro,
cuando tú asistes hoy en día a los rituales de iniciación, porque son auténticos rituales, yo he estado allí, de hecho, de la Camorra, de la 'Ndrangheta, de la mafia, de la Cosa Nostra, se cita siempre a los 3 hermanos Garduños. Son Oso, Mastroso y Carcanoso. Ya se les ha italianizado el apellido. Pero siempre se habla de esos 3 hermanos Garduños que llegan a las costas de Italia y que dan pie a la creación de sociedades criminales tremendamente conocidas. Claro, podemos decir que son los impulsores de la mafia italiana. Podríamos decir que son los fundadores de la mafia italiana, de todas las sociedades criminales que hoy en día ¿De dónde eran conocemos. estos? Estos eran toledanos. Toledanos. 3 hermanos toledanos que salieron huyendo primero por esa persecución que ya habían iniciado las autoridades a conocer lo que se contenía en el libro mayor, y posteriormente porque habían cometido un crimen bastante truculento. Madre mía. Que bien bueno, pues menos mal. A ver, se fueron a Italia, pues qué pena, pero... No todo lo que exportamos es bueno. De todas formas, eso es una doble lectura. No todo lo que exportamos es bueno. Lorenzo, abrígate, ¿eh? Ya sabes que donde vas tú hace frío. Ya lo sé. Buena semana. Soy como Frozen. Venga, buena semana.